Ahora dentro del tema de infectología vamos a revisar lo que son los exantemas, que corresponden a diferentes lesiones cutáneas que tienen etiología diversa. En general sirve clasificarlas según son infecciosas o no. Dentro de las infecciones tenemos virales, bacterianas principalmente, y dentro de las no infecciosas tenemos enfermedades sistémicas, alergias y reacciones alérgicas o adversas a medicamentos, ¿ya? El enfrentamiento de los exantemas incluye una anamnesis completa, ¿cierto? Caracterizando el tipo de exantema. Eh, Aquí es importante saber el tipo de lesión, por ejemplo, si es una vesícula, si es una mácula, si son distintas lesiones en diferentes estados, si es que es purpúrico, qué sector del cuerpo compromete, eh, también el tiempo de aparición, otros síntomas asociados, ¿cierto? Buscar siempre sintomatología respiratoria, odinofagia, tos, dificultad para respirar, también si es que ha habido fiebre o no, y cuál es la relación temporal entre la fiebre y el exantema, también el grado de fiebre y también buscar sintomatología de otros sistemas. Siempre descartar signos de gravedad, el enfrentamiento del exantema igual tiene que ser un enfrentamiento ABCD, ya que algunas de las causas de los exantemas pueden ser bastante graves, entonces identificar al paciente grave, que esté choqueado, ¿cierto? O que tenga alguna urgencia antibiótica, por ejemplo, que sea un exantema purpúrico por una meningococcemia. Ya la remota, ¿cierto? Además de agotar los síntomas de la próxima, ¿cierto? Importante todo lo que son los antecedentes médicos, quirúrgicos, uso de medicamentos, ingesta de alimentos fuera de lo común, ¿cierto? Y ya cosas más específicas del tratamiento del exantema son viajes recientes u hospitalizaciones o contacto con personas enfermas recientes, actividad sexual, ¿cierto? No protegida principalmente el consumo de fármacos, ya sean medicados o, no, o automedicados, ¿cierto? Por parte del paciente. Alergias, ¿cierto? Conocidas o alguna reacción a algún medicamento conocido. El tema de los contactos que ya mencionamos, ¿cierto? Personas enfermas, también contacto con animales y la presencia o no de vacunas, ¿ya? Siempre en estos casos se debe de advertir completamente al paciente y en caso de que tengamos una sospecha inicial, ¿cierto? Tomar las medidas de precaución específicas y según el caso. Además de evaluar la necesidad de notificación epidemiológica según lo que estemos sospechando. Entonces vamos a revisar los principales exantemas que tenemos descritos en pediatría. En primer lugar tenemos el sarampión, que cursa con un pródromo con fiebre alta, ¿cierto? Que tiene síntomas respiratorios altos, incluyendo conjuntivitis, fotofobia, enantema, ¿cierto? O como un enrojecimiento de las mucosas, que asocia a unas manchas de Koplik, que son unas manchas blancas, ¿cierto? Lesiones blanquecinas que aparecen en la mucosa de la cavidad oral, ¿cierto? Principalmente en la mucosa de la mejilla. Y este sarampión, ¿cierto? Que tiene esta sintomatología alta, ¿cierto? Conjuntivitis, fiebre alta, con estas manchas de Koplik, viene seguida de un periodo exantemático, en donde hay un aumento de la fiebre y la aparición de un exantema maculopapular que es confluente, es decir, que las lesiones tienden a confluir y que son de un color rojizo, pero más bien como vino tinto, como violáceo, ya como un rosado más oscuro. Y estas inician de forma con predominio cefálico y van incrementándose hacia caudal, por eso una progresión cefalocaudal. También asocia presencia de enopatías y faringitis. El diagnóstico es clínico, ¿cierto? Y se puede asociar con serología y el manejo es sintomático, con aislamiento aéreo, hasta 4 días después de la aparición del RAC. Y se tiene que hospitalizar menores de un año, a pacientes con inmunosupresión, obviamente hacer la notificación epidemiológica y, ¿cierto? En contacto, ¿cierto? Está descrito el uso de inmunoglobulina intramuscular, ¿ya? Entonces, resumen de sarampión, fiebre, perdón, fiebre alta, ¿cierto? Fiebre alta con síntomas respiratorios altos, que incluye conjuntivitis y manchas de Koplik. Luego de exantema, con aparición de un exantema maculopapular confluente, violáceo, con progresión cefalocaudal. Y eso es lo más importante. Respecto a rubiola, ¿cierto? También tiene un pródromo, pero este es un pródromo con fiebre baja, a diferencia de sarampión. Es característico que asocie adenopatías posteriores, ¿cierto? Occipitales, retroauriculares,
¿ya? Adenopatías posteriores. También puede tener diarrea, faringitis, y luego se sigue de un exantema maculopapular no confluente, no confluente a diferencia de sarampión, que es tenue, ¿cierto? A diferencia de sarampión, y que es pruriginoso con la adenopatía occipitales también descrita. Además, dentro de la faringitis que mencionamos, están descritas, que aquí no están anotadas, las manchas o lesiones de Forsheimer, algo así se escribe, que son lesiones rojizas que aparecen en paladar, ¿ya? Para que busquen una foto. Entonces, resumen de rubiola es un pródromo, pero con fiebre baja. Tiene sintomatología alta, ¿cierto? Como faringitis, las manchas de Forchheimer, diarrea, adenopatía, ¿cierto? Y lo más importante es que el periodo exantemático tiene un exantema maculopapular que es no confluente, que es tenue y pruriginoso, ¿ya? Entonces, diferencia entre sarampión y rubiola, que rubiola tiene fiebre baja, más característico tiene adenopatías posteriores. En sarampión están descritas las manchas de Koplik, que son lesiones blanquecinas, en mucosa principalmente de la mejilla, mientras que en rubiola están descritas las manchas de Forchheimer, que son lesiones rojizas en paladar, y que el exantema de rubiola es no confluente, mientras que el de sarampión es confluente, y rubiola es más tenue, mientras que sarampión es más violáceo, ¿ya? Y eso es lo más importante. El siguiente exantema, ¿cierto? Es la escarlatina, que tiene un pródromo breve, ¿cierto? Un cuadro más bien de instalación más rápida, pródromo de 24 a 48 horas, que asocia fiebre, que puede ser alta, una faringitis característicamente exudativa, con placas, eh, con un exudado que podría ser más purulento, adenopatías anteriores, por ejemplo, en la región submaxilar, y luego viene un exantema que es confluente, como el de sarampión, pero que tiene la característica de que se escribe como escarlatiniforme, ya que es característico de escarlatina, pero no exclusivo, por eso es escarlatiniforme. ¿Y a qué se refiere que es escarlatiniforme? A que tiene una piel de gallina o áspera, una piel como lija, ¿cierto? Áspera, piel de gallina. Y eso, y también, por ejemplo, a la vitropresión, este exantema igual desaparece. Y además puede tener lengua frambuesada, líneas de Pastia, ¿cierto? Que corresponde a que el exantema se vuelve mucho más marcado en los pliegues, por ejemplo, a nivel del codo, es mucho más marcado este exantema y se ven como estas líneas más rojizas, eh, como bien eritematosas sobre esta piel escarlatiniforme. El triángulo Silatov, ¿cierto? Corresponde a que hay una región en donde el exantema no compromete, que es la región peribucal, ¿cierto? Este vendría siendo el triángulo Silatov, que es como eh, un triángulo alrededor de la boca que respeta ese exantema. Y después, ¿cierto? En una fase más posterior está descrita la descamación. El diagnóstico es clínico y podría acompañarse de microbiología, ¿cierto? Porque este exantema de escarlatina es causado por Streptococcus pyogenes, entonces uno podría hacer el estudio con test faríngeo, con cultivo, ¿cierto? Si bien el diagnóstico de la escarlatina propiamente tal es clínico. Y el manejo de esa amoxicilina, ¿cierto? 50 miligramos kilo día, cada 12 horas, si no me equivoco, por 10 días. Aislamiento, ¿cierto? Del paciente hasta 24 horas de uso de antibióticos. ¿Ya? Entonces, resumen de escarlatina, ¿cierto? Un prodromo brusco, breve, de 24 a 48 horas, con fiebre alta, faringitis exudativa, adenopatías sensibles anteriores. Y luego viene la aparición del periodo exantemático, donde tenemos un exantema que es confluente, escarlatiniforme. La escarlatiniforme dijimos que era áspero con piel de gallina y que tiene el eritema más marcado en los pliegues, lo que se conoce como líneas de Pastia, que respeta la región perioral, lo que se conoce como triángulo filató, asocia lengua aframbuesada, ¿cierto? Además de la faringitis que es como más exudativa y ya fase más avanzada de escama. Diagnóstico clínico, manejo con amoxicilina y aislamiento hasta 24 horas después del uso de antibióticos. Ya. Ahora tenemos el eritema infeccioso, ¿cierto? Que corresponde a un pródromo, que tiene un pródromo inespecífico, ¿ya? Y luego un exantema que puede ser, durar por semanas, ¿cierto? Habitualmente no compromete mucosas y inicia, ¿cierto? E inicia con un eritema difuso de las mejillas, ¿ya? Y luego con un exantema reticulado en tronco y extremidades. Es simétrico, fluctuante, pruriginoso, luego disminuye.
pero podrían haber como reapariciones, ¿cierto? O recurrencias ante la exposición al sol o el calor. Se asocia artritis o anemia plástica como complicaciones y el diagnóstico es clínico y ante dudas serológicas. Manejo sintomático. Entonces, este eritema infeccioso, ¿cierto? Que es lo importante. Pródromo inespecífico, ya, probablemente síntomas respiratorios altos, ¿ya? Y luego la aparición del exantema, ¿cierto? Que es cefalocaudal, inicialmente difuso en las mejillas y que evoluciona en exantema reticulado en tronco y extremidades, simétrico, fluctuante y pruriginoso. ¿Ya? Eh, ya. Tenemos el exantema súbito. El exantema súbito se caracteriza por 3 a 5 días de fiebre alta. Es una fiebre bien, bien, bien alta que no tiene exantema con un niño que está en buenas condiciones. Disculpa, también lo repito, un niño que está en buenas condiciones. Y cuando la fiebre disminuye, ¿cierto? Al tercer o quinto día, aparece ya propiamente tal un cuadro de exantemático, que se viene acompañado de faringitis, enantema, anopatías cervicales y el exantema que es máculo papular en tronco y que externua y dura 1 o 2 días. Está producido este exantema súbito, ¿cierto? Por el virus, el VHH6, ¿cierto? Virus herpes 6 y este está asociado a convulsión febril por esta fiebre bien alta que describimos al inicio. El diagnóstico es clínico principalmente y el manejo sintomático. Y no, lo había olvidado mencionarlo, este eritema infeccioso está producido por el parvovirus B19. ¿Ya? Entonces, comparación entre estos dos, ¿cierto? Eritema infeccioso producido por parvovirus B19, el exantema súbito producido por este VHH6. El eritema infeccioso tiene un pródromo inespecífico y luego un exantema, mientras que el exantema súbito se caracteriza por un periodo de fiebre, 3 a 5 días, y luego la aparición de las manifestaciones, incluida el exantema. El exantema del eritema infeccioso, ¿cierto? Inicia con un eritema difuso en las mejillas y evoluciona hacia un exantema reticulado en tronco y extremidades, que es simétrico, fluctuante y pruriginoso. Y el exantema súbito aparece después del periodo febril, ¿cierto? De fiebre alta, eh, que era un niño que solo tenía fiebre y después aparece, ¿cierto? Un compromiso de exantema maculopapular o macular tenue en tronco, ¿cierto? Asociado a faringitis, enantema, enopatía, ¿ya? Y ambos tienen manejo sintomático. ¿Ya? Tenemos la varicela, que tiene una clínica que da pocos síntomas generales, una fiebre leve a moderada, ¿ya? No es muy febril y habitualmente no tiene pródromo, con una erupción que inicia con vesícula, una erupción vesicular, perdón, una erupción que es característicamente descrita como vesicular, pero que inicialmente puede tener maculopápulas, vesículas, pústulas y costras, es decir, una lesión que va pasando por distintos estadios, y como tenemos distintas lesiones en distintos estadios, se describe este aspecto de cielo estrellado, ¿cierto?, en la piel por la característica de distintas lesiones. Estas lesiones son muy pruriginosas, pruriginosas y característicamente compromete además mucosas y cuero cabelludo. Cuero cabelludo. Se puede complicar con sobreinfección, diseminación visceral, ataxia aguda. El diagnóstico es clínico, el manejo es sintomático. Es importante indicar baño diario, manejo del prurito. Y el aciclovir está indicado en pacientes adolescentes, en pacientes adultos, en caso de contacto intrafamiliar, en enfermedad de base crónica pulmonar o cutánea, tratamiento esteroidal o inmunosupresión. Entonces, la ciclovir en pacientes que tengamos mayor riesgo de que se compliquen, ¿ya? El resto, manejo sintomático con baño diario y manejo del prurito. Y de evitar como el rascado, la contaminación para evitar la sobreinfección. Y obviamente, síntomas SOS, ¿ya? Entonces, rápidamente, varicela, que es causada por el virus varicela, por la prima infección del virus varicela zoster, es con pocos síntomas generales, ¿cierto? Pródromo casi ausente, bien inespecífico, pero al final no hay, con fiebre leve moderada, y la erupción es lo más importante, ¿cierto? Que es una erupción con lesiones en distintos estadios, en cielo estrellado, pero lo más característico es vesicular, pustular, costroso, que es muy pruriginoso, y que característicamente compromete mucosas, cuero cabelludo, ¿ya? El aciclovir ante pacientes que tengan riesgo de compromiso más importante como eh, adolescentes, adultos, enfermedades de base, inmunosupresión.
Y algunos exantemas que nos quedan en el tintero, ¿cierto? El exantema por enterovirus, que puede dar una clínica de Herpangina, ¿cierto? O pie, mano, boca. Herpangina, ¿cierto? Con lesiones vesiculares pequeñas, blanquecinas en paladar. Y mano, boca con lesiones, ¿cierto? En pie, mano, boca, que son tipo mácula, ¿ya? Y además puede tener fiebre, vómitos, orinofagia, ¿cierto? Con estas vesículas pequeñas y úlceras en faringe paladar, ¿cierto? Enfermedad de piel boca con vesícula ulcerada mucosa encías, lengua paladar, vesícula ovalada con halo eritematoso. Esto es importante, que son vesículas con halo eritematoso y contenido claro en manos y pies, y ocasionalmente glúteos. Ya, entonces, esos son los enterovirus, ¿cierto? Un exantema más inespecífico, pero que es vesicular, que compromete solo el paladar, es más como tipo de parquina, y si compromete pie, mano, boca, glúteos, es enfermedad de pie, mano, boca. ¿Ya? Y de los enterovirus, ¿cierto? Los que más causan esto son los Coxsackie-A. ¿Ya? Ahora exantemas purpúricos, ¿cierto? Aquí uno tiene que pensar en causas infecciosas y no infecciosas. Dentro de las infecciosas lo más grave es el meningococo, donde puede ir, ¿cierto? Desde algunas lesiones purpúricas hasta lo que es un púrpura fulminante. Hay que sospecharlo en pacientes que tengan, por ejemplo, vacunación incompleta, en pacientes chiquitos, en pacientes choqueados, en pacientes que tengan algún otro compromiso como foco infeccioso bacteriano o meningitis. El neumococo también puede dar como algunas manifestaciones con exantema purpúrico tipo meningococo y otros agentes como micoplasma, enterovirus, citomegalovirus, etc. Y de las causas no infecciosas, obviamente pensar en vasculitis, especialmente si el púrpura es palpable, si que hay síntomas tipo artralgia, artritis, dolor abdominal, compromiso de vaso pequeño, compromiso renal. El púrpura de Schönlein-Henoch, ¿cierto? Que lo comentaba en otro video. También la trombocitopenia, el púrpura no palpable, PTI, PTT, ¿ya? Tenemos finalmente el eritema multiforme, que es una erupción autolimitada de la piel, que tiene lesiones eritematosas que se describen como en target, ¿cierto? Que tiene distintos halos y que también pueden ser vesiculares o urticariales asociadas. Y principalmente está escrito por virus herpes simplex y micoplasma como agentes infecciosos. Pero también hay otros agentes como fármacos, alergias. Y lo importante es descartar que este eritema multiforme tenga compromiso sistémico, lo que vendría siendo ya como un síndrome de Steven-Johnson o una necrosis, una necrolisis epidemiológica. Eso.